Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Conspiración o Conspiranoia. Señorías del CNI, espabilen, o sea, señorías del Centro Nacional de Inteligencia, espabilen. Ya saben los seguidores del canal que en distintas ocasiones he abordado el análisis de la doctrina de los partidos que a día de hoy conforman el gobierno de coalición, PSOE y Podemos. Así, en el Forja 34, publicado en mayo de 2019, realizaba un breve recorrido por la historia del PSOE, y el pasado 24 de mayo publicaba el Forja 74, Redefiniendo a Podemos, se titulaba. Por estas fechas, noviembre de 2020, se cumplen los 10 primeros meses del mandato de este gobierno PSOE-Podemos. Un gobierno, no lo olvidemos, investido gracias al apoyo de distintos grupos separatistas. Y esto no es un asunto baladí, pues prueba de que nuestro gobierno opera bajo las exigencias de estos grupos son las concesiones proseparatistas que se están realizando a cambio del apoyo a los presupuestos generales del Estado. Con mucha polémica, el Congreso de los Diputados español ha aprobado por 177 votos a favor y 148 en contra la reforma educativa impulsada por la ministra Isabel Celaá. Pero sin duda su punto más polémico es el que elimina el castellano como lengua vehicular de la educación en toda la geografía nacional, una demanda de las formaciones independentistas en las que se apoya el gobierno de coalición. Blindar la immersió lingüística en Catalunya és més que un triomfo. I el nostre és molt clar, el català és la llengua vehicular a l'ensenyament. También empieza a quedar cada vez más claro que el gobierno PSOE-Podemos trabaja al servicio de intereses externos a España, y en este sentido habrá que analizar su alineación con la ideología conocida popularmente como globalista. Y es a raíz de esta alineación por lo que he puesto en el título lo de conspiración o conspiranoia, lo vamos a ir viendo poquito a poco. Considero, por tanto, que estos 10 meses nos proporcionan una perspectiva lo suficientemente amplia como para ensayar una redefinición, una reclasificación ideológico-política del gobierno de coalición en España. Vamos a empezar. En cuanto a Frente Unido coaligado, cabría preguntarse, por ejemplo, ¿qué componentes de la izquierda definida conserva el actual gobierno de coalición? ¿Conserva todavía algún elemento de la izquierda socialdemócrata, la cuarta generación de izquierdas? ¿Mantiene algún componente de la izquierda comunista, la quinta generación de izquierdas? ¿Opera en dicho gobierno de coalición alguna tendencia anarquista? ¿Cuáles son sus componentes de izquierda indefinida? También cabe plantearse preguntas más interesantes. Por ejemplo, ¿existen rasgos de la derecha en su comportamiento político? ¿Rasgos relativos a sus programas económicos, por ejemplo? Y en relación a su pertinaz defensa de los secesionismos, todos ellos fundados en no se sabe qué suerte de privilegios históricos del antiguo régimen, podría sostenerse que esta toma de partido por los particularismos, en detrimento del bien común, de la patria, aproxima al actual gobierno de coalición a posiciones de la derecha primaria. A la derecha primaria en principio no, pero quizás este comportamiento filoseparatista sí los acerca a otra modulación de la derecha. El Estado de las autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse, y tiene que hacerlo en su sentido natural, avanzando hacia el federalismo con todas sus consecuencias. Por ejemplo, si tomamos como parámetro de definición el modelo de Estado federal que defienden PSOE y Podemos, un modelo que busca romper la unidad histórica de España para crear nuevos estados soberanos, la pregunta sería, ¿cabría clasificar al gobierno de coalición como una derecha extravagante? Recordemos que todos los nacionalismos fraccionarios con representación política en España, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, las CUP, el Bloque Nacionalista Gallego, Bildu, etc., todos ellos exquisitamente cuidados por el establishment, suelen ser clasificados como partidos de izquierdas. Pero en el momento en que situamos el parámetro, es decir,
en el momento en que situamos sus planes y programas políticos respecto del Estado, y no respecto del Estado en abstracto, sino respecto del Estado realmente existente desde el que operan, España. Pues como digo, en el momento en que situamos el parámetro, España, Bildu y demás bandas facciosas quedarían clasificadas como partidos extravagantes de derechas. Y esto que yo simplifico aquí de forma bochornosa, pues no es algo que a mí se me ocurra, ¿verdad?, de repente, sino que se sostiene en una taxonomía sistemática y fundamentada, que es la presentada por Gustavo Bueno en sus dos obras El mito de la izquierda y El mito de la derecha. ¿Que alguien no está de acuerdo con esta clasificación? Pues no pasa nada, podrá intentar disputarla dialécticamente, pero eso sí, fundamentando su nueva taxonomía y demostrando que es más potente, es decir, que explica más cosas que la taxonomía de Bueno, es así de sencillo. Pero sigamos. ¿Cabría decir entonces que el PSOE de Sánchez y Podemos son ya un totum revolutum que coge de cada casa lo peor? Por ejemplo, de la izquierda socialdemócrata han conservado por encima de todo el pensamiento Alicia. Y no olvidemos que el pensamiento Alicia está en la base del krausismo. Tengo que pasar. Lo siento, eres demasiado grande. Impasable. Dirá usted imposible. No, impasable. Oh, nada es imposible. Oh, en la mesa hay un frasco. Prueba. ¿Cuál mesa? Recordemos también que, tal y como indicaba Gustavo Bueno, el krausismo le ha ganado la batalla al marxismo y que muchas de las ideas que ha manejado históricamente la socialdemocracia española son desarrollos de la filosofía krausista. La paz perpetua, la metafísica de una humanidad que progresa hacia un destino común de armonía y felicidad y de amor. El europeísmo, la alianza de civilizaciones de Zapatero, el diálogo, etc. Y mucho ojo, porque estas ideas nutren los discursos de todos los políticos del arco parlamentario, de todos, y por supuesto también de las bandas secesionistas. Y es que el electorado español de nuestro presente, incluido el electorado del Partido Popular y en menor medida el de Vox, está conformado sociológicamente desde las coordenadas de la socialdemocracia patria, que, insisto, no es una socialdemocracia cualquiera, sino que es una socialdemocracia heredera del krausismo. Por otro lado, recuerden que ya hemos dicho en otras ocasiones que las democracias parlamentarias tienden a ecualizar a todos los partidos políticos, a igualarlos. La política económica del PSOE no difiere gran cosa de la política económica del Partido Popular. Y de hecho, cuando el PSOE ha tenido que coger algo del liberalismo, ha cogido la modulación de la derecha liberal en la vertiente del capitalismo más explotador. Desde esta perspectiva estaríamos asistiendo en la actualidad al viraje de la izquierda hacia el capitalismo más salvaje. Tesis nada nueva ni original, y que considero es necesario evaluar desde las coordenadas del materialismo filosófico. En el capítulo de hoy no me atreveré a tanto, pero ensayaré un esbozo de redefinición ideológico-filosófica del actual gobierno de coalición en España, teniendo en cuenta un aspecto muy concreto de sus planes y programas políticos, a saber, su alineación con la ideología conocida popularmente como globalista. Antes de empezar, dejaré planteados una serie de hitos que servirán como punto de arranque de este análisis. Punto 1. En primer lugar, rescato estas imágenes de las manifestaciones sucedidas en 1999 en Seattle, Estados Unidos, donde miles de personas se movilizaron contra la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Estas protestas masivas, extendidas rápidamente a otros puntos del mundo, y que se repitieron en años sucesivos frente a otras cumbres internacionales,
fueron presentadas públicamente, EMIC y ETIC, como movimientos antiglobalización de izquierdas. Punto 2. Esto que ven en pantalla es la portada de la tesis doctoral de Pablo Manuel Iglesias Turrión, líder de Unidas Podemos y actual vicepresidente segundo del Gobierno de España. Su investigación llevaba por título Multitud y acción colectiva posnacional, un estudio comparado de los desobedientes, de Italia a Madrid, 2000-2005. La tesis fue presentada en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008. Escribía Pablo Manuel Iglesias Turrión en esta tesis doctoral. Por movimientos globales entendemos un conjunto de movimientos sociales antisistémicos, identificables de manera clara a partir de 1999, con las movilizaciones contra la OMC en Seattle. Aclara más adelante que él prefiere hablar de movimientos globales y dice: nos parece mejor que la denominación antiglobalización, demasiado mediática, y porque en realidad dice, pues estos movimientos serían como el reverso de la globalización capitalista, es decir, serían movimientos globales pero de signo opuesto a la globalización oficial o capitalista. Estos movimientos, dirá Pablo Iglesias, serían globales porque apuntarían, abrimos comillas, a la confrontación global con el capitalismo actual, y serían antisistémicos porque se oponen a los dos componentes del sistema mundo, el componente económico, el capitalismo, y el político, el sistema de estados, cerramos comillas. Ni que decir tiene que en su tesis de investigación Pablo Manuel Iglesias Turrión toma partido por estos movimientos que él llama de acción colectiva posnacional. Es decir, que en principio se posicionaría contra el sistema capitalista y contra el sistema de estados. Punto 3. El pasado mes de marzo, en pleno inicio de la crisis COVID-19 en España, el gobierno de Pedro Sánchez aprovechaba un decreto ley para incorporar una disposición final que blindaba la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia de España, el CNI, el servicio secreto, más o menos. Punto 4. Hace unos días, algunos medios de comunicación, algunos, bastante pocos, informaban de que el Centro Criptológico Nacional, el CCN, dependiente y bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, había publicado los resultados del observatorio digital llamado ELISA. Es muy curioso porque todas estas herramientas tienen nombre de mujer. ¡Qué curioso! En la página web del CCN podemos leer que las narrativas maliciosas más frecuentes, todo esto son textos literales, son las narrativas antiglobalistas, pues tienen una naturaleza antisistema, contraria a las instituciones democráticas, y pueden suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad, incluso la salud del país. Y continúa más tarde de la siguiente manera. Su núcleo principal consiste en afirmar que las democracias no obedecen a las necesidades de los ciudadanos, sino que están al servicio de unas élites ocultas que son las que toman las decisiones. Buscan culpar a un enemigo externo y dicen imaginado e imaginario. Continúan. Esta narrativa, que las plataformas maliciosas defienden sin aportar ninguna evidencia, plantean como retórica recuperar la soberanía de los estados a través de agendas políticas nacionalistas e identitarias. Puntualiza el informe que dichas narrativas son hostiles a 6 principios básicos de la democracia y las enumera, y que suelen basarse en una serie de discursos. Voy a extraer solamente lo más reseñable. Estas narrativas maliciosas denunciarían la manipulación de procesos electorales. También apunta el informe ELISA que estas narrativas maliciosas, ojo que es que las llaman así, denuncian la existencia de redes de pederastia vinculadas a partidos políticos,
Y señalo yo que, efectivamente, el caso Pizzagate sería paradigmático en este sentido. También se caracterizarían por rechazar a inmigrantes, a minorías religiosas, a grupos de diversidad sexual o por lanzar narrativas de confrontación sobre asuntos de género, esto es literal. Dicen que también acusan a los medios de comunicación tradicionales de estar al servicio de élites ocultas en el poder, que denuncian, critican, difaman y deslegitimizan a organismos multilaterales como la ONU, la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. En la presentación pública de los resultados de este observatorio digital llamado ELISA, se identifican como potencialmente maliciosos ciertos perfiles que actúan en redes sociales y también a determinados medios de comunicación. En la caja de descripción de YouTube, justo ahí abajo, le dan a la flechita de la derecha, se abre un panel. Pues ahí les dejo el enlace para que ustedes puedan acceder a esta información tan sorprendente ofrecida por el Centro Nacional de Inteligencia Español. En mi opinión, la maniobra resulta tan burda, tan torpe, parece estar dirigida a una audiencia tan dócil, tan crédula, tan incapacitada para el análisis crítico que cuesta creer que esto lo haya publicado el Centro Nacional de Inteligencia Español. Pero teniendo en cuenta lamentablemente que millones de españoles tienen el cerebro hecho polvo por tanta ideología, no me extrañaría que este ardid tan desmañado resultara en fin todo un éxito, un exitazo total. En una palabra, el informe parece estar redactado por un becario, o peor aún, por un político de Podemos. La misión del CNI es ayudar al gobierno a tomar decisiones para protegernos de los terroristas y los criminales. Cada año, el gobierno entrega al CNI una lista con las amenazas al país y la información que quiere. Lo que más me asombra, me deja perpleja totalmente, es que el Centro Nacional de Inteligencia haya sido tan rápidamente domesticado, tan fácilmente sometido a los planes y programas del gobierno de coalición, que son los planes y programas de fragmentación de la nación política española, como vamos comprobando día a día. Y esto, señorías del CNI, no es ninguna conspiranoia. El modelo de Estado federal es algo que se proclama ya a los cuatro vientos, no es una idea imaginaria o imaginada por cuatro locos. A lo que persigue nuestro gobierno de coalición y demás gentes de postín, pues se le ha llamado de toda la vida de Dios balcanización, secesión y demolición del Estado. Y cuando tales fines se persiguen desde el interior del Estado, recibe el nombre de conspiración, que no es lo mismo que conspiranoia. Conspiraciones ha habido siempre y seguirá habiendo. Y si no lo saben ustedes, señores del CNI, pues ya no sé yo. Aparte de que es que federar España es imposible, porque no se puede federar lo que ya está unido, pero bueno, digamos que ellos siguen con este delirio, lo que perseguirían realmente estos políticos no sería una república federal, sino una república confederal, que rompiera la unidad territorial de España en no se sabe cuántos cachitos, a los que se les reconocería la soberanía política. Y luego habría que volver a reunir todos esos cachitos en una especie de estructura confederal, que ojo, ya no sería España, sería otra cosa, pero no España. O sea, nos encontramos ante el proyecto más desleal, insolidario y oportunista que cabe pensar. La forma más siniestra de proteger los privilegios de algunos y de depredar legalmente al Estado. ¿De verdad no cuenta el CNI español con herramientas de análisis y de diagnóstico solventes como para detectar las amenazas reales dirigidas contra España? ¿Qué son el CNI, por el amor de Dios? Busquen ustedes a los enemigos de España, hombre, mujer, a los enemigos de los españoles, y si no les dejan los políticos, rebélense. ¡Oh! Tengan un poquito de dignidad, que sus homólogos son, pues yo que sé, la CIA estadounidense, la DGSE francesa, el FSB ruso o el Mossad israelí, por poner unos ejemplos. ¿Cómo es posible que la herramienta ELISA, diseñada aparentemente para el control de la desinformación en España, se ocupe precisamente de oscurecer, emborronar, desinformar y confundir a la ciudadanía de una forma tan infantil?
Por supuesto, se trata de una pregunta retórica, porque a estas alturas ya queda claro que si España cae, pues no será por la acción violenta de un invasor extranjero, sino que serán las propias estructuras del Estado, más o menos infiltradas por intereses externos, las que precipitarán su destrucción, la destrucción de España. Punto 5. En cualquier caso, tan perpleja quedé tras leer este informe del CNI que el día 22 de noviembre, hace un par de días, pues publiqué este tuit en Twitter. ¿Qué transformaciones ideológicas han tenido lugar desde 1999 para que las izquierdas promotoras de los movimientos antiglobalización, dirigidas contra el turbocapitalismo de la OMC, del G7, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, terminen fundando en 2020 juntas censoras contra los antiglobalistas? Esta pregunta, planteada así de una forma tan simplificada, pues nos ayudará a seguir con el análisis. Todo el mundo sabe que las teorías sobre el nuevo orden mundial aparecen permanentemente contaminadas, a su vez, por todo tipo de teorías de la conspiración. Teorías muchas veces cocinadas y difundidas por los propios globalistas o globócratas, con el fin de intoxicar o para ocultar la existencia de conspiraciones reales. Porque ya hemos dicho que una cosa es la conspiración y otra es la conspiranoia, que es cuando... No todo es conspiranoia, como pretende decirnos el informe del CNI. Pues la historia nos demuestra que conspiraciones ha habido y seguirá habiendo en todas partes. En definitiva, y siguiendo a Daniel López, nuestra tarea será triturar las teorías conspiranoicas y estar muy atentos a las realidades conspirativas. Por ejemplo, nadie puede negar que existen unas élites, o mejor dicho, ciertos grupos de familias multimillonarias, vinculadas a las altas finanzas de la angloesfera, que están implicadas desde hace décadas en la configuración de un nuevo orden mundial, de una gobernanza mundial, y que estas élites están envueltas en un sistema de ideologías vinculadas con la filosofía de la globalización oficial. El proyecto de gobernanza mundial del globalismo oficial ha sido diagnosticado por Gustavo Bueno como un globalismo aureolar. ¿Y por qué esto de aureolar? Bueno, pues lo explicaré con calma en el próximo capítulo, pero de momento adelanto que efectivamente son tentativas que están en marcha, son tentativas que tienen pues unos planes y unos programas y unos fines y unos calendarios y unas instituciones y unas personas detrás, unos sujetos operatorios que están en marcha, pero es una tentativa que aún no se ha visto cumplida. Y lo más importante, no se verá cumplida jamás, porque el gobierno mundial es un imposible político, igual que el motor perpetuo es un imposible físico. El globalismo oficial, por tanto, tiene una parte real y otra parte virtual. Y esa parte real está en marcha y funciona a través de un montón de instituciones y de fundaciones filantrópicas y de think tanks, es decir, es una parte que persevera en su ser, intenta perseverar en su ser. Y esa parte real es la que nos afecta. En definitiva, señorías del Centro Nacional de Inteligencia Español, la existencia de estos grupos de poder es una realidad que no se puede negar. Fácilmente se pueden rastrear los nombres de estas familias y sus actividades a lo largo de los años. Existen multitud de testimonios de miembros prominentes de estos grupos. Muchas de sus reuniones están documentadas. Las instituciones creadas para llevar a cabo sus planes y programas políticos se cuentan por miles. Baste citar al Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, en sus siglas en inglés, uno de los principales promotores del globalismo aureolar, y que ejerce un control extraordinario sobre el Departamento de Estado norteamericano desde hace casi 100 años. Al CFR, presentado como una organización sin ánimo de lucro, pertenecieron presidentes como Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Bill Clinton y George Bush padre e hijo, así como Eisenhower,
Kennedy, Nixon o Carter. De hecho, se dice por ahí que Donald Trump es el único presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que no ha estado bajo el control del CFR. Pero bueno, yo eso no lo sé. El caso es que este organismo está financiado pues por la Fundación Ford y por la Fundación Carnegie, y a él pertenecen pues miembros de las familias Rockefeller y Rothschild y también el tal Soros, que yo creo que no pinta mucho. Es la cara visible, ¿verdad? Pero no. A finales de los años 60, David Rockefeller, al tiempo que agradecía, abrimos comillas, el respetuoso silencio de los medios informativos, ya que eso permite debatir y decidir libremente, manifestaba que el mundo está preparado para caminar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los últimos siglos. Esto lo decía David Rockefeller. Y Paul Warburg, uno de los promotores del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmaba a mediados de los 50 lo siguiente: tendremos un gobierno mundial, guste o no guste. La única pregunta es saber si será creado a través de la conquista o por consentimientos. Esto es, la existencia de unas plutocracias asentadas sobre la idea aureolar de un gobierno mundial es algo que nadie puede negar. Ahora bien, creer que un grupo de hombres, unas élites globalistas multimillonarias, poseen la omnisciencia y la omnipotencia para controlar el todo como si fueran dioses, para dominar el mundo, creer eso es conspiranoia. Porque, repito, tal cosa sencillamente es un imposible político. El gobierno mundial es un imposible político porque el mundo no es objeto de dominio, por decirlo con las palabras de Daniel López. Siempre prevalecerá la dialéctica de unas partes de ese mundo frente a otras, ya sea a través de la dialéctica de estados o de imperios o plataformas continentales. O porque simplemente las propias instituciones globalistas, que son muchas y variadas, están en polémica unas con otras, entre ellas mismas. Sin embargo, hay que estar muy ciego o ser muy tonto para no darse cuenta de que nuestro gobierno de coalición y sus socios separatistas, junto a gran parte de la oposición y la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, se encuentran involucrados en los planes y programas ideológico-políticos de dichas plutocracias financieras. La verdad es que tal y como están las cosas, lo conspiranoico sería pensar que España no está definitivamente intervenida por toda una trama de think tanks y de multinacionales decididas, muy interesadas en destruirla. Así pues, señorías del CNI, desde esta peligrosísima arma de destrucción masiva que es el canal de Fortunata y Jacinta, que a duras penas alcanza los 50.000 suscriptores, les pido un poco de coraje para defender a la nación a la que sirve, o al menos un mínimo de dignidad para no publicar informes como este de la herramienta ELISA, que son un auténtico insulto a la inteligencia. Y el CNI es eso, el Centro Nacional de Inteligencia, a menos que ya no sea ni nacional ni de inteligencia. Resumiendo lo dicho hasta ahora, igual de imprudente es despreciar la influencia de estas organizaciones globalistas como pensar que tienen el poder de controlarlo todo, sin que nada se les escape, de controlar incluso y de absorber a las teocracias islámicas. Frente a teorías conspiranoicas que con calzador hacen que todo esté conectado con todo, hay que ofrecer un análisis crítico de la globalización, y yo lo haré como siempre de la mano de Gustavo Bueno. Pues sí, lo han adivinado ustedes. Efectivamente, Gustavo Bueno, siempre atento a los fenómenos políticos y sociales de su presente en marcha, también desarrolló una filosofía de la globalización, y lo hizo en el año 2004 con este libro maravilloso.
La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. También les remitiré a la conferencia ofrecida el pasado enero de 2020 por Daniel López en la Escuela de Filosofía de Oviedo, lección que llevaba por título «El fin de la globalización», así entre interrogaciones. Como el asunto es de mucha enjundia, repartiré la lección en 2 capítulos y aprovecharé el de hoy para exponer una hipótesis personal algo exótica, ya lo aviso. A saber, que la mayor parte de los contenidos ideológicos que asignamos hoy día a la izquierda indefinida o socialdemocratizante coincide con los contenidos ideológicos desarrollados por los órganos del globalismo oficial. Aun cuando el origen, la fuente de ambas corrientes sea distinto e incluso en ocasiones contrapuesto, pues como ocurre a menudo, las cosas contrarias suelen versar sobre lo mismo. Con el fin de avanzar, enunciaré las ideas esenciales de forma telegráfica, como vengo haciendo ya todo el capítulo. Cuando hablamos de globalización, nos referimos a globalización en sentido cosmopolita. Una globalización que pretende recubrir toda la Tierra o globo terráqueo, cualquiera que sea el signo con el que se considera afectada dicha globalización. No existe una sola idea de globalización, sino muchas, y lo primero que habría que subrayar es la distinción entre la globalización positiva, que es una cosita, y las distintas ideologías de la globalización, que son muchas y variadas. Por ejemplo, fue precisamente desde España desde donde se llevó a cabo la primera globalización efectiva, el primus circumdedisci me, al que se refirió Carlos I, cuando recibió a Juan Sebastián Elcano en 1522, tras navegar alrededor del globo. A partir de entonces, la política empezaría a ser geopolítica, porque ya el escenario, el mapa mundi, suponía la redondez de la Tierra. Globalización positiva es asimismo que este vídeo pueda dar la vuelta al mundo y que los españoles que viven en Australia pues lo vean. Por cierto, muchos besos de Fortunata y Jacinta a todos los que nos siguen alrededor del globo. En definitiva, la globalización positiva es una realidad efectiva que no se puede negar, es decir, no es conspiranoia. Cosa bien distinta son las ideologías o filosofías de la globalización, que como ya he dicho son muchas y variadas, aunque en general todas mantienen un sello metafísico común, es decir, casi todas son de estirpe idealista. Grosso modo podemos distinguir 2 grandes grupos. Por un lado encontramos la llamada globalización oficial, adscrita a los grupos que conceptualizaron el término en inglés globalization, inspirados en la idea de aldea global enunciada por Marshall McLuhan en su obra Galaxia Gutenberg de 1961. El término globalization era la resultante del término desarrollo empleado hasta ese momento. Globalization empezó a ser usado en torno a 1980 en las universidades de administración de empresas de Estados Unidos, pero no cristalizó hasta los años 90, precisamente tras la caída de la Unión Soviética. Y esta cuestión tan importante es la que trabajaré con lupa en el capítulo siguiente. El caso es que es precisamente tras la caída de la Unión Soviética cuando la ideología globalista empezó a difundirse oficialmente, gracias al impulso de la administración de Bill Clinton y a través de instituciones como el G7, la Organización de Naciones Unidas y agencias afines como la UNESCO, la OMS, UNICEF, FAO, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, etc.
Por otro lado, tenemos a una serie de grupos que surgieron como reacción a esta globalización oficial y que en su momento fueron presentados mediáticamente como movimientos de izquierdas antiglobalistas. La fecha simbólica fue en 1999, como hemos dicho, cuando con ocasión de la reunión de la OMC en Seattle se sucedieron protestas masivas contra la globalización oficial. Manifestaciones dirigidas, en terminología de los mismos grupos que las convocaban, contra la globalización gestionada por el G7, contra la globalización de derechas, contra la globalización capitalista, también llamada turbocapitalista por gentes como Luttwak. Dentro de estos grupos antiglobalización se encontraban posiciones radicales y posiciones no radicales. Estas últimas promulgarían una alterglobalización o altermundialización, es decir, una globalización alternativa, una globalización liberada de los efectos considerados siniestros de la globalización oficial, ya fuera ensayando una globalización religiosa, humanística, cultural, etc., a través de ONGs, iglesias de todo tipo, sindicatos, partidos políticos, etc. Como ya he adelantado, la tesis que yo sostengo es que la conexión entre el globalismo turbocapitalista y la mayoría de los partidos políticos que hoy día se autoproclaman de izquierda surge precisamente de estas globalizaciones alternativas, de la idea de que otra globalización es posible. Es decir, de alguna manera, la conexión entre el globalismo turbocapitalista y aquello que Pablo Manuel Iglesias Turrión denominó en su tesis doctoral movimientos sociales antisistémicos de acción colectiva posnacional. Dicho de otra manera, ha sido a través de estos antiglobalistas no radicales por donde se ha ido filtrando la ideología del globalismo turbocapitalista, la ideología del globalismo oficial a los distintos partidos de izquierda. Pero bueno, reordenémonos un poco. En el Forja 35 explicábamos que hay que triturar la idea pánfila de la izquierda política como una unidad y que desde el pluralismo político es necesario discriminar y distinguir las diferentes generaciones de izquierda, las que se han ido generando desde la Revolución Francesa y que tienen un recorrido histórico. Izquierdas definidas respecto del Estado fueron la izquierda radical jacobina, la liberal, la anarquista, la socialdemócrata, la comunista y la izquierda asiática o maoísta. Asimismo, Gustavo Bueno también contempló la clasificación de unas izquierdas indefinidas que estarían determinadas por cuestiones sociológicas, antropológicas, morales, es decir, por cuestiones que tienen nexos con la política, pero que no son formalmente políticas, por ejemplo el feminismo, la ecología, los toros. ¿Qué ocurre entonces? Como ya he dicho antes, las democracias parlamentarias tienden a ecualizar a todos los partidos políticos, tienden a hacerlos muy iguales, muy parecidos, muy parecidos. Por eso, agrupaciones políticas como PSOE o Podemos, que ya no son las izquierdas definidas de antaño, necesitan llenarse de contenidos subculturales para poder competir en el mercado pletórico de candidatos, para poder competir contra el PP o contra Ciudadanos. Dicho de otra manera, estos partidos se llenan de ideología y usan como reclamo electoral cosas como feminismo, cambio climático, animalismo, veganismo, multiculturalismo, sociedad abierta, derechos humanos, no a la guerra, etc. Y como decía, aunque en la génesis de dichas reivindicaciones podamos encontrar fuentes diversas, incluso contrapuestas, lo cierto es que desde la caída de la Unión Soviética han sido las múltiples agencias afines al globalismo oficial las que han ido desarrollando muchas de las nematologías
que hoy día definen a las corrientes que se dicen de izquierdas. Gran parte de su sistema de ideologías, para que se entienda. Y lo han hecho poniendo a trabajar a sus aparatos, por ejemplo, a los de la enseñanza, las universidades generalmente del ámbito anglosajón, a sus enormes redes mediáticas y publicitarias, a cientos de ONGs y también fundaciones filantrópicas, y por supuesto a la industria cultural, el cine, la televisión, las series, los dibujos animados y de todas las artes en general, como vías de difusión y de ennoblecimiento de estos intereses de cara a las masas populares. Y no hay nada de lo que asombrarse, porque procesos de infiltración de los grandes magnates, de los grandes financieros en las izquierdas, pues ya han ocurrido antes, ¿verdad? Y con bastante éxito. Hay varios, pero bueno, por señalar dos hitos de estos procesos de neutralización de las izquierdas por parte de los grandes poderes imperialistas, fueron el mayo del 68 o la Sociedad Fabiana. En este caso, el objetivo era crear una izquierda domesticada que pudiera aislar a la izquierda radical, al comunismo. El Congreso por la Libertad de la Cultura, financiado por la CIA, tenía en la España franquista un objetivo parecido. Y lo lograron, y de hecho creo que ahora mismo asistimos a un proceso parecido. Es un proceso de domesticación de las izquierdas a los intereses de los grandes magnates. Ideología de género, cambio climático, políticas migratorias de fronteras abiertas, indigenismos y nacionalismos étnico-lingüísticos, nueva ética, derechos reproductivos, derecho a decidir, Carta a la Tierra, Agenda 2030, Black Lives Matter, etc. Todos estos movimientos han fructificado en el entorno del globalismo oficial. Me limitaré a exponer a continuación un par de ejemplos. La ONU y sus múltiples agencias afines son el principal núcleo de irradiación de la llamada nueva ética, que pretende imponer como valores morales lo que en nuestras sociedades de raíz cristiana pues consideraron tradicionalmente no solo como contravalores, sino como delitos penales. Valgan como ejemplo los intentos de legalización del aborto a gran escala. Aborto libre, sin límite de edad y sin consentimiento de los padres. Un esfuerzo más por retirar la patria potestad a los padres que nuestro gobierno de coalición trata de imponer en España de todas las formas imaginables. La Cumbre de El Cairo de 1994, cuya temática era población y desarrollo, se preparó para debatir, entre otras cosas, sobre aquello que se llama salud reproductiva y derechos reproductivos, términos eufemísticos, como ya hemos comentado en otros capítulos, para hablar de control de natalidad, de control demográfico, de aborto, de reducción de la familia y también de la propia redefinición del concepto de familia. En el año 2001 se reunió en Ginebra el Glen Cove Five, una reunión de comités orientados a la aplicación de los derechos humanos a eso que se llama salud reproductiva y sexual, o sea, cuestiones de aborto, y que proponía erradicar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos y deberes de los padres relativos a la educación y a la salud de sus hijos.
Por tanto, cuando nuestra ministra dijo aquello de que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, pues no estaba expresando una mera ocurrencia suya, una opinión personal. No, lo que hacía era manifestar una consigna que es la resultante de una agenda globalista que viene desarrollándose desde hace décadas. Por poner otro ejemplo y hurgar en los orígenes, en la fuente de otra de las ideologías del momento, la ideología del cambio climático. En 1993, fíjense bien en la fecha, acaba de caer la Unión Soviética, se presentó el proyecto Ética Planetaria, con el apoyo de las Naciones Unidas, concretamente la UNESCO y el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Foundation, y la participación del Foro de Davos. En ese proyecto llamado Ética Planetaria se afirmaba, abrimos comillas, estos principios parten de la base de que el nuevo orden mundial no puede subsistir sin una ética planetaria. La Carta de la Tierra, diseñada por las Naciones Unidas en pos de la salvación de la Tierra, y cuya versión final fue aprobada en la sede de la UNESCO, en París, en el año 2000, establece los principios de esta ética planetaria, y es la iniciadora del neopaganismo panteísta, de tintes apocalípticos, que nuestros gobiernos tratan de implantar políticamente a través de la ideología del cambio climático. Nuestro compromiso hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. Con esta base podemos comenzar a actuar en los océanos, las montañas y los bosques, en nuestros hogares, nuestras escuelas y negocios, impulsados por un movimiento global creciente. Y prácticamente da igual el color del partido de turno, ni izquierda, ni derecha, ni extrema derecha, ni extrema izquierda, ni centro. Todo esto son etiquetas que ya no sirven para nada, ni para explicar nada, solo sirven para hacer propaganda. Y casi todos los partidos políticos están implicados en esta agenda globalista, aquí, acullá y más allá. Pero en fin, para ir cerrando ya este capítulo, recuerden que al inicio dejé planteada la pregunta de si el apoyo a los separatismos aproximaría ideológicamente a nuestro gobierno de coalición a posiciones de la derecha primaria. Mi respuesta es que tal cosa no puede sostenerse porque el antiguo régimen es ya una realidad histórica clausurada. Por mucho que nos empeñemos, no podremos volver al antiguo régimen. Cabría afirmar, sin embargo, que el proyecto de rompimiento de la nación política para rebarbarizar o neofeudalizar el territorio español encajaría perfectamente en el ortograma imperialista de lo que conocemos como nuevo orden mundial, que para implantarse necesita debilitar internamente a las naciones canónicas. Y puesto que la adhesión de nuestro gobierno de coalición a la actual agenda globalista es casi total, cabría redefinirlo en efecto como un totum revolutum que coge de cada casa lo peor. Incluido, sí señor, el turbocapitalismo de las plutocracias globalistas de la City y de Wall Street, el separatismo de la derecha extravagante y, por supuesto, la alta traición a España. Y ya, aquí termino este programa de Fortunata y Jacinta y aprovecho para mandar un saludo afectuoso a todos los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia. Espero que el problema mayor sea de los políticos. Todavía me queda un poquito de esperanza. No sé si seré un poquito ingenua. Y a todos los demás, pues un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo. Agradecimientos como siempre a todos los mecenas. No olvidéis darle a la campanita, revisar las notificaciones, la suscripción, etc. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!
Thank you.